nacional, provincial, municipal y universitario. Bueno, la idea es discutir las fortalezas y debilidades de políticas y regulaciones dirigidos al sector de la producción cultural y comunicacional sin fines de lucro en diversas instancias, estas que mencioné recién, sus vínculos con las organizaciones que impulsan la ampliación de derechos, que son las que escuchamos en el primer panel, en relación a la sanción y al debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y particularmente nos interesa las articulaciones en relación a las organizaciones que escuchamos en el primer panel. Los desafíos y los logros que se han alcanzado en este sentido. Bueno, entonces para esto nos acompaña Carlos Vicente, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, de Córdoba, y Franco Morán, coordinador del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos iba a acompañar también Marcos Grifa, que es el director de Cultura y Educación de Unquillo, pero tuvo un problema familiar, así es que, bueno, avisó que no podía venir. Va a empezar Franco. Sí, estamos. Bueno. Cuentan con 20 minutos, yo les aviso a los 15, les aviso que les quedan 5. No, yo te aviso. No, voy a apagar el celular porque siempre pasa. Está muy bien. Siempre pasa. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estamos muy contentos como Secretaría de Extensión. Siempre es para nosotros un gran desafío presentarse y contar lo que uno hace en un ámbito académico. Además está decir que celebro la invitación y sobre todo de tener colegas que están debatiendo, investigando, indagando y promoviendo el debate sobre algunos de los aspectos vinculados a la cultura que nosotros estamos trabajando. Particularmente, no sé por ahí cuántos conocen de la existencia del programa, voy a hacer una breve reseña y contextualización que un poco explica por qué estamos haciendo lo que hacemos y en todo caso después contar un poco lo que estamos haciendo en relación a los ejes propuestos. Y bueno, y obviamente después va a ser más fácil que dialoguemos y que ustedes pregunten o planteen. Particularmente mi formación es de trabajador social y con una formación no formal vinculado también a la cuestión cultural. Básicamente empecé como a hacer mi carrera de murguero allá por el 2002 en la Escuela de Trabajo Social, impulsado con propuestas vinculadas al recuperar los espacios de participación dentro de la universidad, allá en el 2000, plena crisis de representatividad del 2001-2002. Entonces, bueno, hoy tengo la suerte de estar coordinando este programa de Derecho a la Cultura, por ahí integrando justamente estos dos universos que tienen que ver con las prácticas culturales, artísticas, expresivas, que tienen además, como en el caso de la murga, una expresión de raíz popular, y la de gestionar y coordinar una pequeña política cultural dentro de la perspectiva y dentro de la función tan importante de la universidad como es la extensión. El programa nace en el 2007, pero no nace como programa, sino nace como un ciclo en una idea desde el 2007 de abrir la universidad para salir de los muros instituidos de la universidad, pero sobre todo abrir la universidad a la sociedad, al pueblo, que justamente consideramos que tantas demandas o necesidades a veces tiene para con nuestra institución. Empezó como un ciclo de un mes y medio, 2 meses, el 2007, el 2008 y el 2009, para el 2010, a partir de los resultados o del impacto que tuvo las acciones que se generaron, convertirse en programa, o sea que esto significó pasar de una cosa mensual a una cosa anual, de tener un poco más de respaldo en lo referido a lo presupuestario y sobre todo generar una cuestión más de fortalecer un poco el trabajo que estábamos haciendo. En el 2010
fin del 2002, principio del 2010, a mí me toca la responsabilidad de coordinar este programa dentro de un conjunto de programas que tiene hoy la universidad, la Secretaría de Extensión en particular. ¿Por qué derecho a la cultura? Básicamente porque toda la política del 2007 hasta acá, la política de extensión, se trató de vertebrar desde la perspectiva de los derechos humanos, porque en el 2007 se crea la Subsecretaría de Cultura, que hasta en ese momento no existía, en la universidad existía solo un área, que empezaba como a tratar justamente de articular algo que primero que no estaba y después que lo que había estaba como muy fragmentado. Rápidamente, a partir de que lo empezamos a pensar como programa, empezamos también a reconocer otras experiencias en desarrollo de gestión y de política pública en términos a la cultura, y empezamos a tratar una idea de que también va a un nuevo paradigma de cómo pensamos la extensión en relación a los 90, que no tiene que ver ya con extender, con llevar, con iluminar, esta cosa de que la universidad salga afuera a decir lo que está bien o lo que está mal, sino una idea desde lo que dice Boaventura de Sousa Santos, desde la universidad, de un diálogo de saberes, promoviendo una ecología de saberes con la sociedad. Nosotros asociamos esa idea que también portugués y brasileño la vienen abonando bastante, recuperando viejos textos de Freire, hablando no de extensión, sino hablando de la necesidad de comunicación, y recuperando también un poco lo que se fue generando a partir de la gestión de Gilberto Gil en Brasil, relacionado a la política de cultura viva, y cómo este programa había tomado una decisión que a nosotros nos sedujo mucho, de cómo pensar la cultura, justamente porque un poco la idea del saber científico a veces estuvo muy influenciada desde el mismo paradigma de la idea de la cultura como esa cosa que hay que culturizar, o está la gente inculta y los cultos, entonces la función del arte era esta cosa de depositar en uno que no lo tenía. Y empezamos a la idea de que nuestro trabajo tenía que no crear cultura, sino desarrollar, fortalecer los procesos culturales existentes. Básicamente con un sujeto clave para nosotros en ese proceso de fortalecimiento, que son la sociedad organizada. Organizaciones de distinto nivel, de distinto tipo, pero con los cuales empezamos a vertebrar un poco la programación del programa. Y donde esa idea que nosotros estábamos para acompañar, fortalecer y sumarnos también a construcciones y procesos que ya estaban existiendo, y sobre todo aquellos procesos que intentan generar no solo una política cultural más inclusiva, sino un cambio de cultura política, que nos parece también una idea que la política cultural también permite poner en tensión. Desde que empezamos como programa, pero también como ciclo, hemos articulado con una infinidad de organizaciones e instituciones de distinto tipo en innumerables proyectos, porque lo que tiene el programa es una idea de pensarlo con el otro, por ende no hay una cosa establecida, no hay una convocatoria anual, no hay una serie de dispositivos que hagan de eso una cosa homogénea o regular, para decirlo de una manera. Hemos preferido y además hemos aprendido también en generar acción y proyectos consensuados, cogestionados con las instituciones, con las organizaciones, ponernos de acuerdo en un momento del año, teniendo en cuenta que justamente no es que nos vamos y no queda nada, sino que en realidad los procesos organizativos ya existen. En ese marco trabajamos en acciones que van desde tipo una acción puntual, un evento puntual que dura un fin de semana, un día, que promueve y que coorganizamos con una organización, hasta proyectos que sí estamos presentes o nos implica vernos y trabajar juntos durante 1, 2 o 3 años. Nosotros tenemos como básicamente, para decir una manera, una línea muy concreta que es generar acceso y participación cultural, una que es involucrarnos en los debates de las políticas públicas y generar acciones que, desde primero empezando por casa, pero sobre todo cuando nos convocan, sugerir cómo nos parece que las políticas públicas en cultura deben desarrollarse, y sensibilizar y problematizar sobre algunas cuestiones que a nosotros nos parecen que hablan justamente de nuestra cultura
y de problemas importantes de nuestra cultura, y bueno, y poder fortalecer la visibilización de esas problemáticas, esas necesidades que justamente pugnan para instalarse en lo público y justamente tener el reconocimiento y generar otros contextos para que esos problemas se resuelvan. Por ahí, para entrar un poco en algunos de los ejes sobre la fortaleza y debilidad de las políticas y regulaciones dirigidas al sector de producción cultural y comunicación, para nosotros fue muy interesante desde nuestro lugar poder vincularnos a los grandes debates o poder aportar a grandes debates que tienen que ver con grandes tensiones culturales. Una, por ejemplo, fue desde el principio, obviamente, acompañar lo que fue el conjunto de organizaciones que empezó a plantear la necesidad de una nueva ley de medios, pero no solo quedarnos ahí en la necesidad de la discusión y después de la aprobación de la ley, después de la aplicación, sino también empezar a ensayar acciones desde nuestro rol de universidad para dar concreción a esa ley. De hecho, justamente con el AFCA y con los compañeros del MUNC, intentamos, por ejemplo, uno de los tantos proyectos que intentan justamente, primero, que la universidad no se mire solo el pupo, ni pensar que solo alcanza con ir a hacer una acción de accesibilidad cultural a una determinada comunidad, sino poder también vincularse a otros grandes desafíos que están teniendo las políticas públicas y con las cuales además la verdad que hemos encontrado mucha sintonía con estos grandes desafíos. Es la AFCA un ejemplo que junto con el MUC tratamos de desarrollar un banco de música autogestionada para dar aplicabilidad a parte del artículo 65 de la nueva ley que plantea un 15% de la música que deben pasar los medios tiene que ser de origen autogestionado, independiente. Entonces, en realidad no fuimos creativos de nada, al contrario, dimos lugar a una propuesta de una organización civil, como en este caso el MUC, o poder acompañar a los espacios de memoria provinciales, absolutamente financiados por la provincia, en poder generar esa cultura de la memoria, ese fortalecimiento y vitalidad de espacios comunes para hacer memoria, no solo de lo que fue el terrorismo de Estado, sino de memoria oral, de memoria colectiva, y por ejemplo venimos sosteniendo varios años acciones de muy distinto tipo con los sitios de memoria, sobre todo de Córdoba. También nos vinculamos a procesos más amplios que tienen, por ejemplo, dos costados, haciendo por ahí, retomando lo de la red de productoras. Por un lado, hemos favorecido que en Córdoba se hagan encuentros de organizaciones para debatir un futuro proyecto de ley de puntos de cultura, una ley que fortalezca la cultura autogestiva y comunitaria. Y por otro lado, hemos logrado, desde que se creó el programa Punto de Cultura, allá por el fines del 2011, difundido las convocatorias del Programa Nacional de Punto de Cultura de la Secretaría de Cultura de la Nación. Hemos favorecido para que venga la gente y explique a las organizaciones de qué se trata la convocatoria, y ahora estamos en un paso más que, a pedido justamente de este mismo programa, estamos haciendo una serie de entrevistas y encuentros con las organizaciones para poder tener una cierta sistematización del impacto que tienen estos proyectos y estas organizaciones en sus comunidades. Información que la estamos construyendo con esas mismas organizaciones y que va a ser parte de información que se va a ir acumulando o que se va a ir generando a partir de que otras universidades públicas van a hacer exactamente lo mismo, y o contextos más latinoamericanos, como esto, apoyar lo que es la plataforma Puente y toda la movida de las redes de organizaciones que están debatiendo sobre también en esta misma línea sobre cultura viva comunitaria en el continente. Por lo cual, como universidad, y esto digo, no sé si como definido, tenemos la posibilidad de poder estar, dialogar y aportar en estos justamente dimensiones de la política pública tan importantes los dos, pero que a veces además sabemos que son diálogo y relaciones de tensión y de conflicto, y que bueno, a veces tenemos algún capital para aportar en ese sentido y favorecer justamente
este diálogo entre estos distintos actores, pero también de dar mayor concreción a grandes políticas que por ahí nos parecen súper interesantes, pero que de ahí, de los grandes trazos, a la concreción o impacto en el territorio a veces es complejo. Entonces, en eso a veces nosotros también estamos asumiendo, como en algunos casos, sabiendo siempre y cuando que no queremos ocupar el rol del Estado, ni cubrir los baches que los municipios, las provincias o el Estado tienen que cubrir en relación a política pública. ¿Cómo voy con el tiempo? Nosotros hemos, en términos de articulación con la política pública, nos hemos sentido, y eso es concreto, hoy nos parece que la Secretaría de Cultura de la Nación, la Política Nacional de Cultura, tiene matices, tiene una idea bastante amplia de cultura. Nos ha costado bastante más con la provincia encontrar proyectos en común, puntualmente proyectos similares que fortalezcan, que apoyen, que desarrollen todo lo que sea la participación cultural. No está habiendo demasiado. Con el municipio, cuando en la última gestión muy poquito, y un poquito más ahora en esta gestión, por lo menos nos convocan de manera muy seguida, y estamos encontrando como conceptualmente algunas cercanías que están haciendo, bueno, eso, generar algunas articulaciones, algunas colaboraciones para desarrollar algunos proyectos. A nosotros nos parece que básicamente, recuperando el porqué de derecho a la cultura, y es lo que a veces también obviamente puede generar una tensión, nos parece que la concepción no es azarosa, obviamente es 5 minutos das vuelta una pelea, un montón. Nos parece que, porque por ahí me desordené, pero quería decir que la idea de pensar una política cultural enclavada en la concepción del derecho a la cultura y los derechos culturales, porque en realidad nosotros tomamos una vieja definición de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que es bastante clara, pero después hubo una serie de acuerdos, de pactos internacionales donde están ampliados esos derechos. Nos parece que pensar esto, primero nos aleja de la idea de la cultura como un entretenimiento, como un fetichismo, sino la idea que la cultura es parte de la construcción de la ciudadanía y el fortalecimiento de nuestra democracia. Pero además es una idea bastante integral de pensar una política cultural que puede involucrar justamente a los distintos sujetos que tienen que ser, lamentablemente a veces no lo pasa, destinatarios de una política cultural. Y tuvimos también una elección política de empezar con aquellos sectores más postergados o menos reconocidos como sujetos destinatarios de políticas culturales. Dícese los sectores populares, niños, jóvenes, también de esos sectores, adultos mayores en situación de calle, personas en situación de discapacidad, migrantes, organizaciones que tienen un vínculo con organizaciones indígenas, una serie de sujetos que tienen sus proyectos, que tienen sus propuestas y que a veces poco, o por lo menos cuando empezamos, ahora hay algunas otras puertas más, estaban bastante poco considerados como sujetos de una política cultural. Creo que desde ese lugar nos hemos ganado como cierto respeto y sobre todo cierta posibilidad de ser franco en la idea de cuándo podemos aportar y cuándo no, y poder ser explícito en nuestros intereses, nuestras preocupaciones y reconocer en los otros el mismo valor, ¿no? Salir de este lugar un poco de jerarquía. Después nos parece que el vínculo con las organizaciones, pensando puntualmente, es siempre un vínculo de tensión, pero nosotros hemos tratado